Las guerras tienen muchas caras. Del mismo modo que tienen grandes perdedores, tienen grandes ganadores. En cuanto a estos últimos, no me refiero a la victoria de uno u otro bando, sino a las personas que se enriquecen sobre los cadáveres, las muertes, el dolor, las lágrimas y la destrucción, y que muchas veces no pertenecen a ninguna de las partes implicadas en un conflicto. Por cuestiones de la vida, tuve ocasión de hablar con una persona que había participado en la Segunda Guerra de Chechenia. Me llamaba la atención la profundidad de sus ojos que, más que ver, irradiaban la oscuridad del pozo más profundo del planeta. A pesar de estar rodeado de gente, este hombre resultaba la personificación más absoluta de la soledad, de un tipo de soledad refugio autoimpuesta. Tras unos minutos de conversación y viendo que me ofrecía la confianza para ello, le pregunté si había matado a alguien. Quizá os parezca una pregunta estúpida y en realidad lo sea. Sin embargo, era como que necesitaba entender cómo una persona que parecía sentirse perdida, que hablaba de forma pausada y respetuosa, una persona que tenía yo misma enfrente, cómo esa persona podía haber matado a alguien. Su respuesta fue la siguiente: tú empuñas un arma, otra persona empuña un arma, estáis uno frente al otro, o matas o te matan. En esa frase se encierra la aberración de las guerras y nuestra condición de rehenes. Del día a la mañana, una persona que hoy realiza sus actividades cotidianas, una persona como vosotros, como yo, como cualquier persona que nos rodea, puede verse obligada a empuñar un arma y cuando se encuentre frente a otra persona tendrá que elegir matar o morir. ¿Y por qué? Por cualquier razón que los que no van ni irán nunca a la guerra hayan ideado. La razón para crear guerras no importa en esencia. Lo que importa es la sinrazón misma de las guerras para todos los que las sufren, asesinados, torturados, silenciados, expoliados, masacrados, secuestrados, víctimas de todos los bandos a los que se les arrebata la vida, los sueños. De las consecuencias de las guerras hablamos hoy con nuestra invitada Rosario Raro, autora de la aclamada novela Volver a Canfranc, y que hoy nos presenta El cielo sobre Canfranc, editado con la editorial Planeta. Una historia de amor entre un paracaidista alemán y una joven que sirve de enlace para la resistencia contra la ocupación alemana del sur de Francia, en esa España de 1944, en la que un incendio ha arrasado al pueblo de Canfranc. Una historia de amor que, a modo de raíles, vehicula otras subtramas de denuncia social como la corrupción en el franquismo, la propaganda, la pederastia en los orfanatos o preventorios, las mujeres que luchan por sus sueños en un mundo que las recluye al cuidado de los demás, o los hombres que son llamados a filas a pesar de ser pacifistas incluso. En ese microcosmos horizontal, la verticalidad de la magnífica estación de Canfranc, que se muestra en ocasiones a lo largo de la novela como una visión, como un espejismo, nos recuerda que para equilibrar el mal basta con elegir el bien. Y que todas esas personas que confluyen en un momento dado en esta estación, en la estación de Canfranc, la llevan en el corazón como se lleva la esperanza. Sin más dilación, os dejo ya con Rosario Raro, que nos hablará del cielo sobre Canfranc, y recordaros antes que el programa Voces podéis escucharlo en YouTube, en iVoox, en Google Podcast, en otras plataformas de podcast, en Spotify, o directamente, si lo preferís, yendo a bitácora.club. Ahí tenéis tanto la primera como la segunda temporada y otro tipo de contenido ligado a los libros y a estas letras en esta época de transhumanización. Ahora sí, os dejo ya con la entrevista. Como siempre, os agradezco muchísimo que nos escuchéis y que apoyemos a los escritores entre todos, leyéndolos, comprando sus libros, escuchándolos, porque son magos que crean vidas y universos. En Canfranc se unían para muchos la vida y la muerte, la esperanza y la angustia, el amor y el odio, la libertad y la represión. Esa era su esencia de vórtice, lo que lo convertía en un lugar tan especial. Acabo de leer un pequeño extracto del cielo sobre Canfranc,
la última novela de Rosario Raro, que nos acompaña hoy en Voces para hablar precisamente del cielo sobre Canfrán y de otras muchísimas cosas. Bienvenida, Rosario, es un placer tenerte aquí con nosotros. Hola, muchísimas gracias y bueno, encantada, como me puedes ver, de estar aquí contigo, Lorena. Rosario, tú dices que tienes dos corazones. Uno, que pertenece a Segorbe, ese pueblo maravilloso de la provincia de Castellón que he visitado en múltiples ocasiones, me encanta. Y Qué por otro bien. lado, Canfrán, dos corazones en dos lugares con mucho misterio, con mucha energía y con mucha historia. Pues sí, además me encanta, ¿no?, que comencemos hablando de los escenarios porque, bueno, en esta época que se habla tanto del poliamor, ¿no? Porque parece que estamos en una época menos hipócrita, al menos en cuanto a las relaciones personales, pues yo creo que está muy bien tener dos corazones, como tú dices, pues uno en Canfrán, otro en Segorbe, que además son dos sitios literarios y legendarios, ¿no? Y bueno, pues yo me siento como en mi casa en ambos y ese magnetismo que ejercen, ¿no? En mi página web he puesto que nacer en Segorbe imprime carácter, en una especie de broma con las letras y los tipos de imprenta, ¿no? Pero bueno, yo así lo considero. Una vida entera dedicada a la literatura. ¿Qué te ha aportado la literatura? ¿Te define? ¿La defines tú a ella? Pues mira, yo no me imaginaría a mí misma sin escribir porque en mi caso, no sé, lo considero esencial. Y claro, lo que sucede es que, como tú has dicho, es una vida entera porque yo llevo escribiendo desde que tengo uso de razón, desde, no sé si eso fue a los 7 o los 8 años o por ahí, pero enseguida descubrí que me lo pasaba muy bien, que era una actividad muy divertida, muy asequible en todos los sentidos. Y entonces, como tú dices, pues sí, ha sido una tabla de salvación, porque cuando he estado mal me he puesto a escribir y después de escribir ya estaba bien, ¿no? Y claro, y por ejemplo, esta novela surgió precisamente del confinamiento, porque yo pensé el día 14 de marzo que me tenía que poner manos a la obra para borrar las paredes y para que el tiempo se me pasara más rápido y de forma entretenida. Y bueno, y lo que pasa es que lo que he conseguido hasta la fecha, si pensamos que llevo 35 años escribiendo en serio, es decir, desde los 15, y hacemos la suma y se sabe mi edad, pues entonces que, claro, además en mí coincide lo que es mi profesión con lo que es mi afición, con lo que es mi pasión. Entonces, claro, pues es como ser literata 24 horas al día, ¿no? Casi. Antes de El cielo sobre Canfrán, escribiste Volver a Canfrán. Sí. Eh, Aunque El cielo sobre Canfrán, como tú bien explicas, nace en ese momento de encierro, comenzó a latir su corazón cuando comenzó a latir Volver a Canfrán, pero ¿están ligadas de un corazón que late cuando ves una fotografía o cómo se articula su relación? Sí, eso he puesto, ¿no? Que el corazón de esta novela late en el centro del Pirineo y se puede aplicar a la anterior, como tú dices perfectamente. Y no es la segunda parte, ¿no? Porque son dos historias autoconclusivas, como se dice ahora en el ámbito del guión y de la narratología, ¿no? Es decir, empiezan y acaban en sí mismas. Para leer El cielo sobre Canfrán no hace falta haber leído Volver a Canfrán, pero claro, si lo leen, para mí mejor, ¿no? Y claro, lo que pasó fue que en el 2015, pues cuando Volver a Canfrán se convirtió pues en un fenómeno literario, y esto lo digo sin ningún atisbo de inmodestia porque es algo objetivo, ¿no? O sea, incluso aritmético porque llevamos 15 ediciones hasta la fecha, pues entonces yo hubiera tenido relativamente fácil escribir una segunda parte. Pero claro, yo como espectadora que soy de series, pues he visto algunas que la primera temporada era buenísima, con un planteamiento muy original, algo que al menos yo nunca había visto. Y la segunda temporada pues eran como muchos flashbacks, ¿no? Reflexión, pero no había argumento nuevo, no había acción. Y yo no quería caer en eso y por eso decidí pues escribir una historia
completamente nueva, que es la del paracaidista alemán y la chica del pueblo de Canfranc, que trabaja para la resistencia y así, ¿no? Una historia de amor con todos esos obstáculos, porque son dos polos opuestos en ese escenario, pero que sirve de cohesión también para una denuncia social muy potente de diferentes aspectos. Tenemos el aspecto de la corrupción, tenemos lo que pasaba con los niños de la guerra, tenemos la pobreza, la gente atrapada en esa guerra, sin querer ir a la guerra, los propios militares, las poblaciones, quién quiere ir a la guerra cuando vas a sufrir los efectos de ella. Sí, porque yo creo que todos queremos ser felices, que nuestros seres queridos estén bien y esa es la aspiración más humana, ¿no? Como tú decías, claro, a ver, es la primera vez de las 4 novelas que he publicado con Planeta que la historia de amor ocupa un lugar central y de hecho es lo que estructura toda la novela. Hasta ahora, aunque había alguna subtrama, por ejemplo, en el caso de Volver a Canfranc, el romance entre Hannah y Durandarte se hizo bastante famoso porque parece que levantó pasiones, ¿no? En las lectoras sobre todo. Pero claro, en este caso está como al 50%, ¿no? El tema social y el tema pues romántico. Y claro, y me interesaba esa historia porque a mí me marcó mucho la lectura de Suite francesa de Irene Nemirovsky y bueno, que hay una adaptación al cine que está muy bien también. Y esa situación, ¿no? de las mujeres que durante la ocupación alemana pues tienen tratos, no sabemos hasta qué punto, algunas porque tenían un bar, iban los soldados alemanes, a otras se les acusó de colaboracionismo horizontal, ¿no? Con lo que podemos suponer que significaba, y en cambio en la historia de Suite francesa pues se enamora de un oficial alemán y en el caso de Volver a Canfranc, después de darle vueltas, ¿no? a lo que pasaba en esa primera novela, de que había un destacamento militar allí dentro de la estación y que la convivencia con las chicas del pueblo pues inevitablemente era muy estrecha, como pasa en Jaca y como pasa en muchos sitios que hay cuarteles, como Madrid también, ¿no? Por ejemplo. Entonces me interesaba ver cómo era, ¿no? Ese día a día en el que los soldados iban a los bares, bailaban con las chicas los sábados por la noche y que inevitablemente había una atracción porque Valentina dice que entre los miles de soldados que había en la frontera francesa con España, los soldados alemanes, su amor había individualizado a uno, que era Franz, ¿no? Entonces, claro, a él es al que conocemos un soldado pacifista, ¿no? Aunque parezca una contradicción, pero yo creo que hay muchos así, ya ha habido, ¿no? Que se los llevan de repente, el día antes son universitarios o carpinteros o están trabajando en cualquier multinacional y al día siguiente pues están pegando tiros, ¿no? Con lo absurdo que es eso. Y entonces, claro, él solo quiere que termine la guerra, pues para volver a su vida anterior, porque estudiaba ingeniería, porque le gustaba arreglar máquinas y no soporta la destrucción, pero es todo lo contrario que el padre de Valentina, que tiene un negocio pues falto de escrúpulos, bueno, el negocio no, él, y se ha hecho de oro pues vendiendo la chatarra de la guerra civil para la Segunda Guerra Mundial, pero le da igual, o sea, venderla a los alemanes, a los ingleses, a los americanos, él se la vende a quien le paga, porque dice que el dinero no huele y esa es su forma de estar en el mundo. Bueno, como la de tantos otros, ¿no? Sí, esas grandes fortunas que se construyen sobre la destrucción, como Exacto. bien queda Sí, de siempre manifiesto. hay quien saca tajada, ¿no? De la desgracia ajena y que ese refrán que dice que a río revuelto ganancia de pescadores, pues siempre hay quien aprovecha esos momentos pues de epidemia, de catástrofe, ¿no? Para lucrarse. Sí. Haces un cuadro maravilloso de las mujeres, de los diferentes perfiles de mujeres, que tienen todas algo en común, tanto las mujeres sumisas como las que se hacen pasar por sumisas, las mujeres más liberalizadas, las mujeres más aventureras o incluso las que trabajan para el régimen con un cargo oficial importante, tienen en Fausto. común, exacto, como Fausta, que se llama Fausta, tienen en común que les establecen un rol del que deben intentar o amoldarse de alguna manera buscando la esperanza de la vida en él o
liberarse de él. Claro, es que eso me interesaba mucho, ¿no? Ver un retrato de las mujeres a lo largo de distintas generaciones en la posguerra, ¿no? Y los años de dictadura, que es el contexto, porque claro, el sueño de Valentina Báguena es ser maestra. Ahora eso alguien puede decir, pues vaya sueño, pues va a la escuela de magisterio y se matricula, pero es que no era tan sencillo, ¿no? Como tú estabas diciendo, porque vivían para los demás. Entonces, pues eso de el deseo frustrado de su madre, de Leonor, que no ha podido ser maestra por las circunstancias, y como tantas otras mujeres que conocemos, ¿no? De 70, 80, 90 años, con unas cabezas privilegiadísimas, muy inteligentes, pero que no pudieron estudiar porque no tuvieron los medios. Y a veces yo con alguna de estas mujeres pienso, uff, si fuera ministra de Economía, ¿no? O sea, porque las ves muy capaces. Entonces, para mí el oficio de maestra y de maestro, lo hablo en femenino porque, claro, Maider, Valentina y Leonor y la madre de Maider son personajes femeninos, pero que considero que es el oficio más necesario para nuestra sociedad, ¿no? Y que habría que invertir más en futuro. Un oficio que lucha en cierta medida o es la contraposición de la propaganda. Exacto. La propia Fausta dice en un momento dado: ¿para qué cree que trabaja la Dirección General de Regiones Devastadas? ¿Solo para reconstruir? Lo que se edifica es la nación y nosotros somos sus puntales. Eso es lo que tiene que saberse. Sin propaganda no hay cambio de mentalidad. Bueno, la única protección es la educación. El tema de la propaganda, ¿no? Porque ahora si pensamos en el auge de la comunicación, del branding, de todas estas cuestiones, pues claro, es que el régimen tenía que venderse y tenía que venderse sobre todo frente a la mitad del país que había sufrido las consecuencias de la guerra de una forma bastante peor porque eran los del el bando de los que habían perdido. Y claro, y me interesaba también, y por eso el personaje de Fausta, que contra todo pronóstico le cogí cariño, porque me interesaba que no fuera una historia maniquea, ¿no? Que no hubiera los buenos y los malos. Porque la población alemana sufrió muchísimo bajo los bombardeos y bueno, cuando terminó la guerra, todos los soldados que se habían quedado en el resto de países de Europa tuvieron pues una situación terrorífica, pero claro, siempre pensamos Alemania, el Holocausto, que es innegable, de hecho es delito negarlo. Yo en las dos novelas pues trato mucho la cuestión de la salvación de los judíos por Canfrán, ¿no? Pero claro, respecto a estos personajes, me sirvió para retratar las fuerzas vivas, ¿no? Es decir, cómo eran las autoridades locales, regionales, incluso nacionales. Y Fausta Arellano, que está muy convencida de lo que acabas de leer y como dice alguno de los corruptos, es más papista que el Papa era Franco en este caso, pero esta mujer tiene unas hondas convicciones morales. O sea, ella es pues un producto de la época, ¿no? La sección femenina de Falange, todas estas cuestiones, pero es insobornable. Y no como Iago Setién, como el procurador en Cortes, como el abogado del Estado y como el gobernador civil, que ellos sí que están aprovechándose de las consecuencias del incendio. Y eso también me interesaba, es decir, creo que siempre se puede elegir, ¿no? En los peores momentos o en cualquier situación, siempre podemos pues, ser capaces de oponernos, ¿no? A determinadas cuestiones. Sí. Con las herramientas que estén en nuestra mano, serán unas u otras. Hay algo que sobrevuela, ya casi para acabar, muy a mi pesar, porque es un placer. Oye, se me ha pasado muy rápido. Es que se pasa muy rápido, pero no quiero irme sin abordar una cosa que ha sobrevolado. Ayer cerré a las 10 de la noche la última página del libro. Uf, qué Sí, pero es la única manera de poder llegar y aprovechar bien esta, que para mí es un lujo poder hablar con vosotros después de estas obras. Para mí también estar aquí. Ha sobrevolado siempre
esa necesidad que tiene el ser humano de perdurar. Y como tú bien vas dejando en la novela esas miguitas, como el hilo de Ariana, el convertirnos en mitología para los demás. En un momento dado, Franz está pensando en Valentina, ¿no? En ese periplo que tiene, y dice, sus palabras resonaban dentro de su cabeza. Le había dicho que cuando alguien ayuda a otra persona a alcanzar un sueño, se convierte en parte de él, y que esa era la única forma de eternidad que le interesaba, que no lo olvidara, a través de las cosas bonitas y de lo que hacemos por los demás. Eso es perdurar. Esa es mira, hay una frase que me gusta muchísimo, no es mía, claro, por eso me gusta muchísimo, es de la escritora afroamericana y activista Maya Angelou, que ella dice, los demás no nos recordarán por lo que les dijimos ni por lo que hicimos, sino por cómo les hicimos sentir. Y entonces eso nos pasa, ¿no? Porque la memoria es muy selectiva y con el paso del tiempo tenemos a las personas asociadas a sensaciones. Entonces, a veces pensamos en alguien y nos da un buen rollo tremendo, ¿no? Y decimos, ay, qué bien nos lo pasábamos y cuando fuimos aquí, cuando fuimos allá. Y al final yo creo que lo que transmitimos a los demás es una sensación, ¿no? Y cuando hay tanto dolor, y tantas situaciones infaustas, ¿no? Por hablar con el nombre del personaje, pues yo creo que todo lo que podamos aportar en el sentido contrario, pues está bien, ¿no? Si yo aporto entretenimiento, evasión y consigo que el lector y la lectora, claro, pues conmueva, ¿no? Con las historias de mis personajes, pues yo me doy por satisfecha. Pues esa es una de las magias que podéis hacer los escritores, Pues sí. pues dejar ese testimonio por escrito. Muchísimas gracias, Rosario, qué placer tenerte. Espero con avidez tu siguiente novela. Disfruta de esta promoción maravillosa, que ya has llegado a la segunda edición, si no me equivoco. No sé si irás por la tercera, el primer día. Sí, sí, bueno, imagínate cuando me lo comunicó mi editor, tuve que leer varias veces el mensaje porque no podía creerlo y mira, ya aprovecho para agradecerles a los lectores, pues que nada más llegar a las librerías, cogieran los libros de las mesas y de las estanterías y los abrazaran, ¿no? Para mí eso es muy emocionante, saber que están ahí al otro lado y una responsabilidad tremenda también, ¿no? Porque quiero que les llegue. Y perdure en sus memorias, en sus recuerdos, en su corazón, como ya perdura en el mío por haber leído esta preciosa novela, estimulante, onírica, realista, dura, tiene todos los componentes de la vida misma. Muchísimas gracias, Rosario, ha sido un verdadero placer. Bueno, pues Lorena, yo también te guardo en mi corazón. Y muchas gracias. Y hasta cuando quieras ya sabes dónde me tienes.